Tenemos que entender que la industria cárnica es una cadena. La industria cárnica, la gente cree que es un matadero. Pegarle un balazo a una vaca y hacerla carne. No, la industria cárnica va muchísimo más allá de eso. Por eso se llama industria cárnica. Y involucra a todos los actores. Involucra desde el productor, involucra las casas comerciales. Entre las casas comerciales ustedes saben que están las ventas de semilla mejorada, ahí están todo lo que son los agroquímicos, etcétera, ¿verdad? Tiene también los comercializadores de ganado, los abastecedores, que no son lo mismo, comercializadores y abastecedores pues no son lo mismo. Están las plantas de sacrificio, las plantas de deshuese, porcionado y carnicerías. Luego tenemos las plantas de procesamiento de carnes, como son plantas de embutidos, plantas de tortas de carne, los productos cocinados y terminados. De ahí tenemos las instituciones como hoteles, restaurantes, plantas de servicios de comida, tiendas especializadas, supermercados y el consumidor final. En el consumidor final estamos todos excepto los vegetarianos, ¿verdad? Pero de ahí diría yo que estamos todos. La industria no va dirigida hacia un lugar. Cada una de estos actores camina para diferente lado. Eso hace que la industria cárnica en Guatemala sea y esté extremadamente atrasada. Cuando en Estados Unidos bajan los precios o suben los precios, que eso sería que tosiera, digamos, Estados Unidos, a Guatemala le da pulmonía. Siempre pasa en casi todas las industrias, pero especialmente en la carne y en la industria cárnica, porque nosotros no tenemos manera de defendernos, porque no tenemos una industria fuerte. En el caso de los productores, están los productores tecnificados que manejan sus operaciones de los más altos niveles de profesionalismo. Aquí los productores tecnificados están invirtiendo constantemente en genética, están invirtiendo constantemente en pasturas mejoradas, están invirtiendo en capacitaciones para estar generando nuevos sistemas de producción, están constantemente actualizados. Luego están los productores en proceso de tecnificación. Los productores en proceso de tecnificación, pues sí les gusta la tecnología, pero todavía son reticentes porque el ganado no da plata. Esos como no da plata no quieren invertir, y como no quieren invertir, están entre la decisión de tecnificarse y seguir manejando la finca como que fuera una pulpería. Y están los productores básicos. Los productores básicos se manejan prácticamente cero inversión, el manejo es extremadamente empírico, sus operaciones no tienen ninguna capacitación y ni tampoco están mejorando sus producciones. Regularmente los productores empíricos son gente que hereda tierras. Entonces cuando hereda tierras, pues no ha costado, es a lo que venga y ojalá aparezca un comprador. Y si la tierra tiene vocación de algún cultivo, pues todavía mejor, porque entonces alguien aparecerá para que se lo compre. Entonces realmente por ahí se van las situaciones, ¿verdad? De ahí dice, las casas comerciales y distribuidores. Esta es otra industria completa y compleja, es extremadamente compleja, y es una industria que se dedica constantemente a presionarnos para que nosotros consumamos sus productos. Los productores se mantienen bajo la presión de las casas comerciales y desafortunadamente los productores, cuando buscan algún tipo de tecnificación, buscan algún tipo de asesoría, al que tienen más cerca es al de la casa productora, al de la casa comercializadora, perdón. Y eso implica que la capacitación vaya amarrada a un tema comercial, ¿verdad? Entonces, esa capacitación viene a ser no necesariamente la más indicada, digámoslo así. Entonces, eso es un tema complejo. Pero después dice, en estas casas están las empresas que manejan las marcas reconocidas. Estas son empresas que distribuyen de laboratorios como Pfizer, por ejemplo, que invierten muchísimo en investigación y desarrollo, tienen un tiempo prudencial en que se les cubren las moléculas, se les protegen, digamos, las moléculas, y después de ello ya pasan a cualquiera poderlas producir. Están las casas comerciales que distribuyen los genéricos de estos productos, que vienen a ser más baratos. Entonces, aquí lo que habría que ver es el resultado, y hay casas comerciales que manejan una mezcla de los dos. Pero sigue siendo y están dentro de la cadena.
De ahí están los comercializadores de ganado, como les repito, los que compran, venden ganado, los coyotes, los abastecedores. Miren, los abastecedores es un tema interesante porque el abastecedor siempre mantiene, ahí sí que un pleito constante, con el ganadero, así es que es un tema que hay que revisarlo, pero el abastecedor regularmente sí sacrifica, y él lo que hace es sacrificar y vender sus canales a las diferentes carnicerías, regularmente las carnicerías de mercado, de pueblo, etcétera, ¿verdad? De ahí tenemos el siguiente eslabón, que son las plantas de sacrificio. En las plantas de sacrificio tenemos mataderos, son las plantas que cuentan con alguna certificación, medidas mínimas de higiene, buenas prácticas de manufactura, plan de trazabilidad y lo más importante, cumplen con la ley y están dentro de la economía formal. El problema de la industria en Guatemala es que ha sido una industria de antaño informal. Entonces es un tema que hay que considerar, es un tema que hay que tomar en cuenta. La industria es una industria formal, no es una industria informal, digámoslo así. No sé por qué me están entrando estas ventanas, pero bueno. Entonces, en la planta, de ahí dice las plantas de deshuese y porcionado, carnicerías. Las plantas de deshuese y porcionado, en estas instalaciones se despiezan y se deshuesan canales. Se producen los cortes y empacan, trabajan con todas las exigencias de ley. ¿Ya fueron a un deshuese? ¿Entienden? ¿Sí? Ustedes se dieron cuenta que dividieron la canal en cuarto delantero y en cuarto trasero. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Cuál les pareció a ustedes de los cuartos que era más fácil de deshuesar? Trasero. Toda la vida, ¿verdad? El más complejo es el delantero. Entonces el problema es que para hacerlo de una manera artesanal, si ustedes lo que quieren es poner una carnicería, pues está bien, porque uno tiene todo el tiempo para hacerlo, se va cuidando de que la carne que está pegada al hueso salga con el cuchillo bien para que rinda más, cuando uno limpia la carne que quite realmente la grasa, que no deje pedacitos de carne. Eso es cuando uno lo está haciendo artesanal, pero cuando está a nivel de matadero, el tema es diferente. Porque a nivel de matadero, ustedes no quieren deshuesar una res cada hora, ¿verdad? O sea, a nivel de matadero, ustedes quieren eficientizarse. Entonces, cuando uno tiene una planta, uno lo que está buscando es rapidez y eficiencia. Ahí es donde los deshueses, porque los deshueses realmente son un cuello de botella. Entonces, las plantas tienen la capacidad de proceso que tiene la capacidad de su cuello de botella, no más. Uno puede tener capacidad para sacrificar 150 reses, pero si solo tiene capacidad para deshuesar 30 reses, esa es la capacidad de la planta. No puede tener más capacidad, ¿verdad? Matarlos despacio. Exactamente. Entonces, al final, todas las industrias, todos los procesos, las capacidades máximas es la capacidad que tenga el cuello de botella. Ahí no hay pierde, ¿verdad? Entonces, luego están, aquí en las plantas de deshuese, se deshuesa, de ahí se producen los cortes y empacan y se trabajan con todas las exigencias de ley. Aquí uno tiene que comprar con factura, uno tiene que producir, tiene que certificarse, ojalá se pueda certificar HACCP, ojalá se pueda certificar ISO 922, o sea, es una serie de certificaciones que hoy por hoy las instituciones que compran los productos van yéndose en mayores exigencias. Luego pues tenemos las instituciones, los hoteles que son hospedajes, y entre los restaurantes están las cafeterías, comedores, restaurantes, cadenas de restaurantes de comida formal y rápida. Luego están las plantas de servicio de comida. Estas son plantas que prestan servicios de catering, plantas o cocinas industriales que sirven a otras instituciones con menús establecidos. Este es un tema interesante, porque ya no es una planta de perdida. Ahora hay plantas de comida. Yo tuve una en la que se le da a comer, por ejemplo, arreos. Cuando se les da a comer arreos, estamos hablando que son 16,000 desayunos, 16,000 almuerzos, 16,000 cenas. Esas ya son plantas industriales
que hacen comida a niveles industriales y que implican altos consumos de los productos que queremos producir. Están las tiendas especializadas. Aquí en las tiendas especializadas están todo lo que son los delicatessen, ¿no? Hay carnicerías, por ejemplo, hay carnicerías que inclusive pueden tener su canal exhibida, pero tienen todas las medidas de higiénica del caso. Incluso en Estados Unidos hay carnicerías donde uno llega y le empacan sus tortitas, se las empacan en papel. Es parte del tema artesanal, pero las personas están con todas las medidas higiénicas del caso, tienen todo su sistema de trazabilidad, todo su manejo de temperaturas. Entonces, sí, son carnicerías artesanales, sí, pero con todas las de ley. Entonces, entran dentro de las tiendas, digamos, especializadas. De ahí están las cadenas de supermercados. Esto es un tema. Esto es un tema, verdaderamente es un tema. Porque las cadenas, los supermercados, y lo vamos a ver probablemente más adelante, es venta al detalle. Y entonces, como todo el mundo en Guatemala, así somos en la sociedad, ¿verdad? Se han empezado a integrar verticalmente. Entonces ellos sacrifican su propio ganado. Y también lo hacen en Centroamérica, lo hacen también en Costa Rica, en Nicaragua, lo hacen en Honduras, El Salvador y Guatemala. Sin embargo, es una medida poco rentable para ellos. Y es una medida que debilita realmente a la industria en general, porque entonces ellos son actores al nivel casi penúltimo y a los niveles primarios. Entonces ellos están, digamos, en el principio de la cadena y al final de la cadena. Y para ellos, créanme que no es tan ventajosa. No hay una sola planta que produce cortes que no sean carne. Tuvimos un problema serio con Anabi. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si el consumo de pollo nacional está subiendo, o sea, el consumo de pollo nacional está subiendo. Sí. Y el consumo de pollo importado está subiendo. Pero créanme, son dos productos diferentes. Los dos tienen plumas, es cierto. Pero uno es sacrificado en Guatemala, no está congelado y es diferente. Créanme que es diferente. El sabor, pero es más caro. Sí. Es mucho más caro. Entonces la gente no ha dejado de comer una o dos veces su pollo nacional porque tiene ese sabor, es el que les genera su sopa, etcétera, etcétera. Pero ahora tienen la capacidad de comprar pollo importado otros 2 días a la semana. El pollo importado, este no es el caso porque ahorita está para arriba, pero el pollo importado llega a valer menos que una libra de tomate. El anca, digamos, lo que es el CLQ, la pierna y cuadril, es un producto que es muy poco apreciado, digamos, en Estados Unidos. Eso hace que automáticamente su precio sea bajo porque su demanda internamente en Estados Unidos es muy baja. Entonces ellos lo que empezaron a hacer fue de qué manera podían salir de ese producto. El ganado nuestro y el ganado gringo es diferente. El nuestro es magro, exactamente. Es más consistente, es más duro, pero es magro, ¿verdad? Entonces, de hecho, si lo vemos hoy por hoy, yo todas las veces que me he ido a Estados Unidos a ver los temas de la comercialización con la USDA, vamos a hacer una presión absoluta porque consumiéramos la carne de encierro. La carne de encierro de feedlot, donde el animal casi que le meten con la bota el grano, ¿va? Para que siga comiendo, ¿va? Pero ustedes ven ahí los encierros y los mitos que hay. Hombre, en los encierros hay muchísimo Holstein. El Holstein de las lecherías lo sacan, lo llevan a los encierros y hay un gran porcentaje. Solo el macho. El macho de lechería es pecado, decía mi abuelo. Solo el macho, sí, claro, solo el macho, ¿verdad? Entonces, pero es que miren, perdonen que hablemos un poquito revuelto, pero la cosa es, más que un curso, yo quisiera que tuvieran tips de cómo es la cosa, de que pudiéramos entender realmente cómo funciona. Conocer el negocio. Exactamente, es conocer el negocio. Pues espero tenerlos de competidores, pues vamos a ir a romper la cara en el mercado, pues así, pero no es así, pues va.
Entonces uno puede comprar Prime, Es importante que lo sepamos bien claro. uno puede comprar Choice, y aquí está lo que vos hablabas. Prime y Choice no tienen arancel. Se supone que nosotros producimos Select. Select. Y a el Select se supone que si vos traes carne Select tenés que pagar impuesto. Porque el productor nuestro produce supuestamente esta carne. ¿Sí? Va. Estos son las tres principales calificaciones. Pero de aquí para atrás todavía está White Cow y Utility. Aquí está Prime, Choice, Select, White Cow, Utility. ¿Sí? Va. Entonces los gringos, va, porque miren, hay que entender que los gringos son unos genios del mercadeo. O sea, hay que partir por ahí, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a hacer sus marcas. Entonces empezaron a sacar el Certified Angus Beef, que aquí, que es el CAB, está el Certified Hereford Beef. Y así hay varios. Sin embargo, hay que entender que estas son las clasificaciones con las que Estados Unidos nos vende. Estas son marcas. Ellos en las marcas, ellos lo que hacen es que mandan a sus inspectores a Omaha, por ejemplo, y se van al matadero más grande de Omaha, llega y les dice, bueno, van a entrar un lote especificado que viene de tal granja, donde ellos saben que engordan muy bien y todo, entonces entran y empiezan a clasificar, miren, este es CAP, este es CAP, este es CAP. Lo certifican como CAP, ellos lo certifican como CAP, porque tiene las características de un Prime. Lo que sucede es que esto de acá tiene bandas. O sea, esto de acá tiene bandas acá. Por eso. Entonces, cuando vos estás viendo un Prime se va a basar en edad del animal, se va a basar en marmoleo del animal. Esas son dos cosas bien, bien importantes. Lo que vos querés es que sea una carne tierna, que sea una carne con mucha grasa intersticial, mas no necesariamente externa. Y la grasa externa te la va a dar edad nuevamente y grano. Exacto. Entonces, aquí tenés un Prime, ¿verdad? Ah, bueno. Y hay otro que es el no roll. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas dos se supone que vienen de ganado muy encastado, y muy encastado Taurus, no índicos. Exacto, Bos Taurus, no índicos. Pero sí sabemos todos que es Bos Taurus y Bos índicos, ¿va? Va. Bos Taurus, son altamente encastados de Bos Taurus. ¿Un Holstein es Taurus? Correcto. Holstein no es índicos, es Taurus. Entonces, estos dos, por supuesto que aquí es los que deciden que la carne, qué calidad es, son inspectores del gobierno. O sea, no es la fábrica, no, son inspectores del gobierno los que deciden qué calidad le van a dar a esta res. Si va a ser Prime, si va a ser Choice, si va a ser Select, White Cow, Utility y no roll. ¿Qué significa no roll? Que no está clasificada. Molida. No, fíjate vos, no, compras una caja de puyazo y te sale un puyazo buenísimo y el otro te rompe los dientes. O sea, no está clasificada. O sea, que Va a ya destajo. Ahí sí que es lo que sobra. Ahí va a destajo. Te puede salir un puyazo Prime, porque puede salir. Pero no roll es que no está calificada. Sacrifican, no estaba el inspector, sale. Y que vaya lo que Dios quiera, ¿va? Entonces ya ahí el importador sí tiene que ver, bueno, esta planta trabaja un buen ganado, entonces me puedo arriesgar a que de esa planta venga un lote de no roll. El choque entre Indicus y Taurus es muy fuerte. Entonces te va a empujar para arriba todas las características deseables genéticas, ¿verdad? Entonces por eso tenés un Brangus, por ejemplo. Brangus fácilmente te da Choice, fácilmente. Depende de qué coma también. Depende de qué coma, obviamente, porque eso me llamó la atención. ¿Te acuerdas que te decía?
Porque el colombiano en la charla, si ustedes la escucharon, él se enfoca en la dieta. Él se enfoca en la dieta. Pero ¿y la genética? O sea, si no hay genética, no importa que uno le dé caviar al animal todos los días, que igual el amigo no va a engordar. Si es un agreñado, ahí se quedó porque genéticamente no tiene techo para engordar. ¿Va? Entonces uno solo va a desperdiciar su dieta. En el Prime, lo que se busca es un alto marmoleo, alto índice de grasa metido dentro del músculo. Y siempre, lo estás diciendo, siempre va a ser más caro producir grasa que músculo. Entonces, pero lo que sucede es que la grasa intersticial y la edad aquí es de vital importancia. Aquí es de vital importancia, en el Prime. Luego viene el Choice. ¿Sí? ¿De edad que estás hablando acá en el Prime? En el Prime se están hablando de 24 meses, de 20 a 24 meses. Animales pesados. Aquí estamos hablando de animales de 1.400, 1.300 libras. O sea, son animales pesados que tienen muy buena respuesta genética, jóvenes. De hecho, no los apartan en los corrales. No los apartas en los corrales. Simplemente por eso existe la clasificación en la industria, no en el corral. En el corral es todo dentro, todo fuera, muchachos. Por corral. Ahí no hay pierde. Ahí entró el lote y sale el lote. El Choice ya vas a tener un animal, digamos, un poquito más de edad. No van a ser, digamos, de 20 a 24 meses, sino que ya va a ser de 22 a 28 meses por ahí. Ya pueden rascar los 30 meses, pero te genera un buen marmoleo. Te genera un buen marmoleo y lo que va a tener es un poco más de grasa perimetral que este. Este va a tener más grasa intersticial que este va a tener más grasa perimetral. Porque es un animal con un poco más de edad, entonces obviamente le cuesta más transformar y su grasa se va a la periferia más que al músculo directamente. El Select sigue siendo un animal con poquito marmoleo. Este sí es un animal, aquí hay mucho animal de pastura. Aquí hay mucho animal que se maneja semiestabulado, exactamente. Entonces, este animal básicamente se le tira a Select porque tiene menos grasa intersticial. Su grasa intersticial es muy pobre. Aquí la pueden ver. Esto es un Select. Aquí lo pueden ver, es muy pobre. Sin embargo, vean, su grasa perimetral no es tan fuerte. Ahí tenés las tres. La grasa externa. Aquí hay diferentes términos de marmoleo. Aquí se va. ¿Qué es White Cow? White Cow es la vaca de descarte de ganado de carne. De ganado de carne. Ahí es donde a veces la gente se confunde. El White Cow es la vaca de descarte de ganado de carne. Y el Utility, estas son mis muchachitas, la vaca de descarte de leche. Entonces, cuando ustedes se comen un lomito importado de Estados Unidos en Guatemala, es Utility. Tiene dos características interesantes. La primera es que tiene un olor mero especial. A leche. Tirando así como que a leche, hígado, no sé. Pero no tiene un olor o un sabor, digamos, muy característico a carne. Y dése cuenta que la hebra de carne es ligeramente hulosa. Eso es por la edad de la vaca y hacia dónde se trabaja. Pregunta. Y pudieras importado realmente hay dos. Uno es el tri-tip y el otro es el culot. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se escribe? Esos son los dos. Pero este es el lagarto. Este no es el puyazo. Este es el puyazo. ¿Eh? Nosotros empezamos a consumir el puyazo importado, lo empezamos a consumir de lagarto. Entonces, estos son, digamos, como tips comerciales que uno tiene. Mire, acérquemelo, que la vaya lo más cercano a Choice posible, ¿verdad? Le dice uno al broker. Entonces, el broker ya sabe, digamos, a qué planta acudir. Entonces, puede ser que le pida a uno un centavo más o una cosa así por escogerle ese producto. Pero, por ejemplo, Select paga impuesto. Select paga impuesto. Entonces, yo lo que tengo que traer es un Choice. Pero entonces estos dos no pagan, ni Choice ni Prime pagan. Pero entonces yo le puedo decir al cuate, ¿va? Mire, acérqueme lo más posible
este choice, acérquemelo a select lo más posible. ¿Para qué? Para tratar de conseguir mejor precio acá, y no pago impuesto. Pero sí les aclaro, para ser certificado CAP, para ser certificado Angus Beef, no tiene que ser raza Angus. Y en el caso del Hereford tampoco. Y en el caso del Hereford tampoco. Ellos son más quisquillosos, ellos se enfocan más a que tratemos de que sea solo Hereford, etcétera, etcétera. Pero no, si lleva por ahí un rayoncito de Hereford y está buena la carne, pasa, ¿verdad? En la industria cárnica hay que analizar los conflictos que hay entre cada cadena, entre cada eslabón de la cadena, con el siguiente eslabón probablemente. Eso es un tema complejo, pero que es real. Eso lo que hace es que nos evita que todos nos encaramemos en el carro y vayamos hacia una dirección. Entonces, el problema es que todos andamos viendo cómo logramos nuestro propio pedacito y no aportamos nada para que la industria se mejore, para que la industria se profesionalice, para que la industria salga adelante. Aquí lo que hay que lograr es una lucha frontal contra el contrabando. Aquí hay que lograr que el Estado tome políticas más importantes, pero en la medida que la industria esté cohesionada, en la medida que la industria vaya fortaleciéndose desde el productor hasta el consumidor final, que el consumidor final pueda exigir que su carne haya pasado por una inspección veterinaria, algo tan sencillo como eso. Miren, por ejemplo, en la interacción entre el productor, por ejemplo, y el abastecedor, entre el productor y el abastecedor, ¿cuál es? Precio. Siempre hay un conflicto de precio. Peso. Y por supuesto el rendimiento, que va ligado directamente con el peso en pie que se compra. Y así nos podemos ir para abajo. En el caso del productor y las casas comerciales, igualmente está el precio, igualmente está... aquí era lo que yo les hablaba. Muchos ganaderos se tratan de tecnificar por medio de la casa comercial. Es una trabada. Eso no es tan bueno, mucha. De verdad no es tan bueno. Porque él va a querer vender su producto. No es tan bueno, pero tampoco es malo. Porque eso lo que hace es que a uno le permite crearse un criterio. Y sí, las casas comerciales son los que tienen los mejores técnicos. Eso es un hecho. Porque para ser vendedor uno tiene que conocer más o menos los diferentes sistemas de producción. Entonces uno puede sacar lo bueno, pero hay que desechar la parte comercial. ¿Me explico? Uno puede utilizar a las casas y no dejarse tanto utilizar uno de las casas. En el pastoreo extensivo, que volvemos aquí al ganadero que es bastante empírico, que no, como no está viendo, digamos, plata de regreso, tampoco quiere meter plata en su producción. Aquí estamos hablando de 0.25 unidades animal por hectárea, 0.50 unidades animal, y los potreros vienen a ser de arriba de 10 hectáreas. Regularmente estas producciones ya casi no hay en la costa sur, ya casi todas este tipo de producciones están en el área del Petén. Cuando la pastura son de mala calidad y la genética no es la mejor, regularmente no hay control de cruces que se han dado. Cuando uno busca un cruce, uno lo que está buscando es que las características deseables salgan, que las características deseables se disparen para arriba. Pero el problema es que el ganadero no tiene un sistema. Por ejemplo, el sistema más comúnmente conocido es el de retrocruza, por ejemplo. Entonces yo me voy, saco un F1 y de ahí al F2 tengo que retrocederlo con alguna de las dos razas que yo crucé para poder buscar una mejor característica fijada, ya sea si quiero carne, ya sea si quiero leche. Entonces esos son los F1s. El F2, yo en lo personal, el F2 hembra y macho lo mando al matadero. Porque si no, empieza a hacerse una retrocruza sin control. Entonces no se van fijando las características que yo quiero, porque hay que llevar un sistema muy medido de qué genética, qué banco genético estoy utilizando. Entonces ese problema se resuelve agarrando la F2 mucha y matando todo. Porque en el F2 todavía tengo yo características que puedo controlar, características que quiero que sobresalgan, y entonces en ese momento hembra y macho debería de ir al gancho, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve eso, tiene malos pastos,
tiene extensiones muy amplias, definitivamente que van a tener unos resultados económicos nefastos. Esa es la verdad. O sea, ahí van a tener incrementos de 0.10 de libra diarios. Es una cosa verdaderamente muy lamentable cuando ese tipo de cosas suceden. En el caso del pastoreo de alta densidad, este pastoreo a mí en lo personal me gusta mucho. Este pastoreo a mí me gusta mucho porque aquí la idea es que si yo tengo mi ganado a potrero, la idea es invertir lo menos posible. Ustedes saben qué es lo único que es más resistente el pasto que la maleza. La maleza es más resistente a todo que el pasto, pero solo hay una cosa en la que el pasto la vence. ¿Saben qué es? El pisoteo. El pasto resiste mejor el pisoteo que la maleza. Entonces aquí lo que se hace es que se meten grandes densidades poblacionales de ganado en áreas pequeñas. Con esto lo que se logra es una fertilización natural de las pasturas. Se logra un control de las malezas. ¿Por qué? Porque el pasto se recupera mucho más rápido que la maleza, ¿sí? Y las inversiones son menores, son mucho menores. Estos sistemas en Brasil, dependiendo del área, porque allá tienen zonificados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, allá le pueden decir a uno en la costa sur la carga animal puede ser de 2.5 a 3 unidades animal por hectárea. Con estos sistemas se logran hasta 6, se logra hasta duplicar y muchas veces hasta triplicar las cargas animales y las inversiones son menores. No bañamos de herbicida los potreros. El herbicida es carísimo. Pero lo que sí ocupa este sistema es meterle genética no solo al ganado, sino al pasto. O sea, sí meter pasturas mejoradas.